háganme señas si se corta o algo y si no, sigan ustedes. Bueno, les comentaba que vamos a compartir una pequeña reflexión en esta tarde de la palabra de Dios. Y cuando me dijeron de hablar, les pregunté qué tema querían tocar y me dijeron que había un tema libre. Pero me pusieron una condición, que hablara 15 o 20 minutos. Entonces pensé hablar un poco del tiempo, ¿sí? Y vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12 y en el versículo 1. Buscamos en la Biblia, Eclesiastés capítulo 12 y versículo 1. Es un texto que ustedes ya conocen, que lo hemos leído muchas veces y dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y vamos a ir al Nuevo Testamento también, en el libro de Efesios, Efesios capítulo 5 y versículo 15. Buscamos Efesios capítulo 5 y versículo 15. Dice la Biblia, ahí lo tenemos: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Eso lo escribe el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso. ¿Qué podríamos decir del tiempo, no es cierto? Podríamos pensar del tiempo, como muchas veces escuchamos en las noticias, ¿no? Los pronósticos del tiempo. Pero no es la idea esa para estudiar en la Biblia en esta tarde. Si bien alguna vez el Señor Jesús les habló a los fariseos, a los religiosos de ese tiempo, les habló justamente que ellos sabían discernir el cielo y mirar de qué manera estaban las nubes y podrían así anticipar si al otro día iba a ser un buen día o un mal día. Y el Señor les reprocha y les dice: ¿cómo sabéis discernir estas cosas y no sabéis discernir las señales que hay en las Escrituras? Y esto debería ser una alerta también para nosotros, ¿no? En cuanto a saber las cosas que la Biblia nos enseña. Pero como hemos leído ahí en el capítulo 12 del libro de Eclesiastés, que todos saben ustedes que fue escrito por Salomón, ¿no es cierto? Y dice la Biblia que Salomón fue un hombre muy sabio. Y justamente el libro de Eclesiastés significa, la palabra Eclesiastés significa el predicador, ¿no es cierto? Porque esa palabra viene de la palabra griega eclesia, que significa congregación, ¿sí? O lugar de reunión. Y de una palabra hebrea que significa también lo mismo. Y dice la palabra de Dios que Salomón era un hombre muy sabio, ¿sí? Y lo primero que vamos a ver nosotros es lo que dice en cuanto a acordarse. Dice: acuérdate de tu Creador. Y es importante, ¿no es cierto?, acordarnos de aquel que es nuestro Creador, de aquel que es nuestro Dios. En la Biblia hay un montón de versículos, de pasajes, que todos ustedes conocen, que nos hablan de esto, ¿no es cierto?, de acordarnos de nuestro Creador. Y ya que hablamos de tiempo, hay un salmo que es el más antiguo que encontramos en la Biblia, que es el Salmo número 90, que es un salmo que escribió Moisés, el autor de los primeros 5 libros de la Biblia. Y ese salmo dice, en sus primeros versículos, dice acerca de esto, ¿no es cierto?, de acordarse del Creador. Señor, tú eres el creador de todas las cosas, dice, tú formaste la tierra desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y también hace una apelación más adelante diciendo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Pero yo quería, así en unos poquitos minutos, mirar un ejemplo que tenemos en la Biblia de alguien que desaprovechó el tiempo en cuanto a las cosas de Dios,
pero en un momento dado se acuerda de Dios y es como que remedia la situación y como que empieza a aprovechar el tiempo que Dios le pone en sus manos. Ustedes saben, ustedes, la mayoría de los que están escuchando, son jóvenes, ¿no es cierto? Y para los jóvenes la dimensión del tiempo es diferente para aquellos que ya vamos teniendo unos años más, ¿no es cierto? Eh, Tienen una perspectiva diferente en cuanto al tiempo. Por eso esta es la aclaración de este hombre allí, de Salomón, ¿no es cierto? Salomón fue un hombre que consagró su vida desde muy joven a las cosas de Dios, al llamado de Dios para servirle. Él tenía un propósito en su corazón que era el de levantar el templo para Dios, ¿sí? Un trabajo muy grande. Pero a lo largo de su vida, por lo que nosotros leemos aquí en el libro de Eclesiastés, él muestra que ha tenido vaivenes en su vida en cuanto a su dedicación, en cuanto a trabajar y hacer las cosas que Dios quería en su vida. Si ustedes leen después, el libro de Eclesiastés está lleno de referencias al tiempo. ¿Sí? Está ese capítulo 3 tan conocido que dice que hay tiempo para todo, para reír, para llorar, para construir, para destruir, etcétera, etcétera. Y también dentro de ese capítulo hay un versículo que dice que Dios puso eternidad en el hombre, ¿sí? O sea, un montón de referencias al tiempo. Y también hay una palabra que se utiliza mucho en este libro, que es la palabra vanidad, que también está referida o congeniada con la idea del tiempo, ¿no es cierto? A veces hacemos trabajos que son vanos, o que son ilusorios, o que no tienen perspectiva, o que no tienen realmente el fin que deberían tener cuando hablamos de las cosas de Dios y las cosas espirituales. Pero yo quería ponerles de ejemplo en esta tarde un personaje de la Biblia muy lindo que a mí me gusta mucho. eh, pero antes les quería decir otra cosa, porque se me vienen rápidamente las cosas a la mente. ¿Por qué también escogí compartirles este pasaje de las Escrituras o este texto? Cuando yo tenía más o menos la edad de muchos de ustedes, también me dieron la posibilidad de hablar por primera vez en una reunión de jóvenes, ¿sí? Y claro, yo tenía que preparar el mensaje, creo que tendría 17, 18 años más o menos, y claro, se me hacía difícil. Si bien conocía de las escrituras porque me crié en la escuela bíblica, cuando a uno le dicen la primera vez para preparar un mensaje hay tantos temas, tantas cosas, que se me hizo difícil. Y bueno, estuve orando al Señor durante esa semana para que Él me mostrara el mensaje y me mostró este versículo de la Biblia. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque eh, fue un mensaje de los más breves, digamos. Subí, leí el versículo de la Biblia y rápidamente expliqué y ahí terminó. Eh, pero en ese momento fue un mensaje de pocos minutos, pero para mí me sirvió porque fue mi primer mensaje preparado para servir al Señor. Con esto les quiero decir a los jóvenes que todo lo que preparamos para el Señor, que todas aquellas cosas que hacemos para el Señor y le dedicamos un tiempo, porque yo para preparar el mensaje de ese momento le dediqué mucho tiempo, y si bien después la exposición fue muy breve, sí yo tuve tiempo para estar con Dios, sí yo tuve tiempo para indagar en su palabra, sí yo tuve tiempo de oración, tuve tiempo para tener esa comunión que necesitamos con Dios, para que Él enseñe a nuestros corazones. ¿Y por qué les decía que me gusta poner el ejemplo este que vamos a ver, que es el ejemplo de Jonás? ¿Sí? Jonás fue un profeta que dice la Biblia que fue el quinto de los profetas menores que encontramos en las Escrituras, y en un primer momento él desaprovechó el tiempo para el servicio del Señor. Cuando Dios lo llamó para ir a Nínive, se acuerdan, a predicar a ese pueblo que estaba en un gran pecado, en un primer momento Jonás desaprovechó el tiempo en el llamado de Dios. Y es que yo quisiera que pudiéramos reflexionar juntos. Lástima que por un tema de internet no los puedo ver, ¿sí? A mí se me hace difícil hablar a veces cuando no veo con quién estoy compartiendo, pero
Con la ayuda del Señor vamos a tener el pensamiento. Decíamos, qué importante es pensar en esto, cuando Dios nos llama al servicio de su obra, y sobre todo cuando nos llama en la juventud. Qué lindo es poder aprovechar los años de la juventud y hacer caso al llamado de Dios. Nosotros vemos en la vida de Jonás una ambigüedad, digamos, en cuanto a su consagración a las cosas de Dios. Por un lado vemos una fortaleza muy grande y por otro lado vemos una debilidad muy grande. Y eso me hizo pensar, por lo menos en mi vida, que muchas veces en algunos aspectos soy fuerte y en otras veces en unos aspectos soy débil. Y así pasó con Jonás. ¿Sí? Ustedes saben, se acuerdan toda la historia, la mayoría de ustedes han venido y vienen a la escuela bíblica y muchas veces lo han leído esta historia. Él decide no ir a Nínive y viajar a otra ciudad. Se levanta aquella tempestad en el barco y por pedido de él deciden tirarlo al mar y allí se lo traga el gran pez. Pero fíjense ustedes, si me acompañan, vamos a leer un versículo en el libro de Jonás, en el capítulo 2, el capítulo 2 de Jonás. Vos, Pablito, haceme seña cuando se me cumple el tiempo, que es el único que veo es a vos. Capítulo 2 de Jonás. Y el versículo 7. Dice, estaba dentro del pez ya Jonás, Cuando mi alma desfallecía en mí, y aquí está lo que yo quiero que en esta noche miremos y pensemos, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Ahí Jonás aprovechó verdaderamente el tiempo, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Tuvo que llegar a una situación límite, ¿no es cierto? Estaba dentro del pez. 3 días y 3 noches, dice la Escritura. Y yo me imagino cuando, como dice aquí en esta oración, dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y esto me hizo pensar y reflexionar en cada una de nuestras vidas, ¿no? En las situaciones que vivimos y de qué manera transcurrimos el tiempo de nuestras vidas, ¿sí? Decíamos anteriormente que el salmista le pedía a Dios, el salmista Moisés, que le enseñara a contar los días, y no era cualquier persona, era Moisés, era el que había sacado al pueblo de Israel de Egipto, era el que lo había llevado casi por 40 años en el desierto, era el que se encontraba cara a cara con Dios, era el que Dios le había revelado los 10 mandamientos. Sin embargo, él escribía el Salmo y primero reconocía y se acordaba del Creador y del poder del Creador y de la fidelidad de Dios, y después le pedía que le enseñara a contar los días. Y aquí Jonás le pide al Señor y se acuerda de él y eleva esa oración y dice la Escritura, llegó hasta tu santo templo. Queridos jóvenes, la importancia de acordarnos cada día de Dios y de la obra que Dios puede hacer en nuestras vidas y de la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Muchas veces no sabemos reconocer el llamado de Dios. Muchas veces no sabemos reconocer el tiempo que Dios nos da en nuestras vidas. El Señor Jesús, cuando le enseñó a sus discípulos, ¿se acuerdan? No lo vamos a buscar porque ya se nos fue el tiempo, hablando de tiempo, le enseñó acerca de la mayordomía, ¿sí? Un mayordomo, ¿qué es? Es un administrador. Y una de las cosas que el mayordomo debe administrar es el tiempo, ¿sí? Un mayordomo, si nosotros pensamos en alguien que está puesto para organizar una casa, debe administrar los tiempos de la casa. En el momento que se sirve el desayuno, el momento que toca la limpieza, en el momento que se sirve el almuerzo, la merienda, la cena y diferentes quehaceres de la casa. Y está llamado a organizar todas esas cosas y debe administrar el tiempo. Nosotros como hijos de Dios también debemos saber administrar el tiempo y sobre todo en nuestra juventud, ¿sí?
tenemos muchas ocupaciones en la juventud, a veces muchos más que cuando somos más grandes, ¿no es cierto? Cuando somos jóvenes necesitamos, por supuesto, un tiempo para estudiar, quizás algunos para estudiar y trabajar, un tiempo para el esparcimiento, un tiempo para los amigos, un tiempo para muchas cosas. Y debemos saber administrar sobre todos los que somos hijos de Dios. Y en cuanto a esto, también el Señor Jesús enseñó, ¿sí? El Señor enseñó allí en el capítulo 9 de Lucas, después ustedes lo miran en casa, del versículo 23 en adelante, enseña algo muy importante, enseña acerca de aquellos que quieren seguirle, ¿sí? ¿Y qué les dice? Aquel que quiere seguirme, ¿cuándo? ¿Una vez cada tanto? ¿Una vez por semana? ¿Una vez por mes? Ustedes buscan el versículo 23, dice, aquel que quiera seguirme cada día, tome su cruz y sígame. El Señor nos está enseñando que el tiempo debe ser completo para las cosas de Dios. Todos los días debemos tener tiempo para Dios. No digo estar todo el tiempo leyendo la Biblia porque se nos va a hacer imposible, o todo el tiempo estar en oración, pero sí debemos tener un tiempo con Dios. Para poder remediar la situación de su vida, Jonás tuvo que tener un tiempo a solas con Dios. Y ese tiempo fue un tiempo de oración. Y esa oración dice que fue eficaz porque dice la Escritura que llegó delante del santo templo de Dios. Queridos jóvenes, es importante que nosotros tengamos todos los días un tiempo para Dios. Y ustedes fíjense en que otra de las cosas de la enseñanza de Jonás es que ese tiempo que él tuvo para Dios redundó en ¿qué? En un buen servicio para Dios. Y el servicio que Dios le pedía era el de ir y predicar el Evangelio. Dijimos que el libro de Eclesiastés significa el predicador, ¿sí? Y nosotros somos llamados a ser predicadores. Como hemos leído allí en Efesios en el capítulo 15 y en el capítulo 5 y versículo 15, nos llama a que nosotros debemos conducirnos sabiamente en cuanto al tiempo. Debemos saber redimir el tiempo. Y si nosotros hubiéramos leído también en Colosenses capítulo 4 y versículo 5, dice, debemos saber utilizar el tiempo para con los de afuera. ¿Y quiénes son los de afuera? Son aquellos que necesitan de la palabra de Dios. Y terminamos con una reflexión de lo que el Señor Jesús dice en el Evangelio de Juan, y este sí lo vamos a buscar, y con esto termino. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 35, dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Qué nos quiere enseñar aquí el Señor Jesús? Aquí los campos blancos vendrían a ser el mundo, ¿sí? Y las almas que están en este mundo. Y nosotros deberíamos mirar que estamos listos para levantar la cosecha. Esa cosecha espiritual, esa cosecha de almas que necesitan conocer de Cristo, de nuestro Salvador. La importancia entonces de que empleemos bien nuestro tiempo y de que cumplamos con lo que nos pide el Señor. Nos pide que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio. Queridos jóvenes, una de las cosas más lindas que pueden hacer en sus vidas es el ocuparse de las cosas de Dios. Porque el ocuparse de las cosas de Dios trae sabiduría, trae enseñanza y trae alegría en el corazón de aquel que lo sirve. Y una de las cosas que nos mandó el Señor es, en cuanto al servicio, es la de predicar el Evangelio. Aprovechen la fortaleza de la juventud, aprovechen la fortaleza de ese primer amor de aquellos que han creído en el Señor como su Salvador. Aprovechen la oportunidad que tienen ustedes como jóvenes que pueden dominar todas las redes sociales
pueden dominar todas las cosas, las herramientas que están en su alcance para compartir la palabra de Dios. A veces es una espada de dos filos, ¿no es cierto? Porque eso también nos ocupa el tiempo en cosas que, como decíamos antes, son ilusorias o son vanas, o que no traen enseñanza o que no traen bendición a nuestras vidas. Aprovechen esas herramientas que tienen en sus manos. Como veo muy bien que lo están haciendo los jóvenes de la iglesia en Tortuguitas, están aprovechando este tiempo difícil, este tiempo de aislamiento, este tiempo diferente, para que la palabra de Dios pueda llegar a todos los hogares. Los aliento a que sigan así, los aliento a que sepan administrar los tiempos, los aliento como alentaba Salomón, a acordarse del Creador en los días de la juventud, porque ¿saben qué? Aquellos que somos más grandes y con tristeza vemos que hemos desperdiciado tiempo y años de nuestras vidas, dice allí el predicador, antes que lleguen los años malos y lleguen los días en que digas no tengo contentamiento en mi corazón. Vivir alejado de Dios, desperdiciar el tiempo en cuanto al servicio de Dios trae tristeza y trae amargura en el corazón. Ténganlo presente. La experiencia de los más grandes debe ser aprovechada por los más jóvenes y los errores cometidos en el pasado no deben cometerse en el presente. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda aprovechar bien el tiempo, este tiempo importante. En cuanto al tiempo, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo. El apóstol Pablo dice que los días son malos. Y ustedes saben, como jóvenes que tienen acceso a tanta información, que el mundo está viviendo tiempos difíciles y muy malos. Pero aquellos que somos los hijos de Dios, debemos saber aprovechar este tiempo para qué, para poder predicar el Evangelio. ¿Saben cómo termina el libro de Eclesiastés? Dice, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Que el Señor les bendiga en este cortito mensaje, que puedan seguir meditándolo y que aprovechemos todos bien el tiempo para servir a nuestro Señor. Les mando un beso, un abrazo a todos y que Dios los bendiga.